Muy bien. Bueno, como les decía, hoy tenemos una persona muy especial. Ahora sí que es un gusto poder presentar. Para mí es un buen amigo. Nos acompaña sobre todo un gran profesional con un perfil único, multidisciplinario, ideal para guiarnos justamente en este inicio del libro Enciende tu cerebro en este mes de mayo. Y bueno, vamos a hablar un poquito, dándole una introducción a nuestro invitado, diciéndoles que su formación combina de manera extraordinaria la ciencia del comportamiento, la biología y la fe. Y bueno, algunas de sus credenciales y parte de su formación la podemos ver en que en cuanto a la mente y el comportamiento, él es psicólogo con una especialidad en terapia cognitivo-conductual y diplomado en pruebas psicométricas. También en el área de biología y genética, él es ingeniero agrónomo, especialista en genética, lo que le da una visión profunda sobre cómo funciona nuestra biología. Eso es muy bueno. Y bueno, también, no solamente eso, sino también tiene en el área de liderazgo y estrategia. Él es maestro en agronegocios y consultor de empresas certificado, ¿no? Y bueno, en la parte, eh, en la iglesia, sus fundamentos espirituales, pues él es ministro de teología cristiana. Parte de su experiencia, bueno, pues cuenta con una trayectoria internacional, habiendo impartido conferencias y procesos formativos en diversos países de América y Europa. Su enfoque principal es acompañar a personas y organizaciones a convertir la claridad de pensamiento en decisiones que generen resultados sostenibles. En resumen, pues podríamos decir que Horacio es un experto en desarrollo humano que entiende perfectamente el puente entre nuestra configuración genética y el poder de nuestra renovación mental. Horacio, qué gusto poderte tener con nosotros, de verdad, amigo, es una bendición. Estamos muy contentos de que pues te hagas un espacio en esta noche de jueves y pues muy contento de tenerte con nosotros. Gracias, Rod. La verdad es que para mí es un privilegio y un honor el poder servirles y poder compartir con ustedes algo de lo que pues, Dios nos ha permitido aprender y sobre todo con relación al tema de pues, todo lo que es el mundo emocional y sobre todo enfocado a este importantísimo libro para el mundo cristiano, como es el libro de la doctora Liv, Enciende tu cerebro, ¿vale? Y bueno, sin más, si me permiten, les voy a compartir pantalla y vamos a ir a través de la presentación que preparé para ustedes. Ok, espero que ya se esté viendo. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos arrancando y me gustaría que justamente pongamos foco en este importantísimo versículo de Efesios 4:23. Yo lo tomé de la Reina Valera y que nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cuántos pensamos que o sabíamos que la mente tiene un espíritu? Y dice uno, ¿eh? ¿De qué estás hablando, Horacio? No, eso no es posible. Bueno, la palabra espíritu que está en esta parte de Efesios no se refiere precisamente al espíritu, sino hace referencia principalmente a la esencia, ¿vale? Entonces, si lo ponemos en un español normal, es vamos a renovarnos en la esencia de nuestro proceso mental, de nuestro proceso de pensamiento, de manejo de emociones, de la parte de aprendizaje, es a lo que nos está invitando la escritura. Muy bien, avanzamos entonces y lo que les propongo es que hagamos un recorrido temático donde toquemos los siguientes temas: la Biblia en nuestra mente, el funcionamiento de nuestro cerebro, las emociones y su origen, y algo importante que pocas veces vemos, que es lo que comemos
vinculado a nuestra mente. Otro punto que podemos revisar también va a ser cómo es que nuestro comportamiento está vinculado a nuestra descendencia. ¿Qué evidencias hay de eso? Vamos a ver un poco. Y iremos cerrando ya con la parte de la técnica de la doctora Leaf para modificar el pensamiento. Esto está expresado en su libro y vamos a hacer una pequeña práctica, algunos consejos rápidos para llegar después a las conclusiones de esta plática, de este pequeño taller, ¿vale? Ok, entonces arrancando y tocando este tema de la Biblia en nuestra mente, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra mente? Y algo importante lo encontramos ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, pero muy, muy importante no perder de vista que ya la palabra de Dios nos devela cómo es que estamos formados los seres humanos. No solo somos un cuerpo, que tiene reacciones bioquímicas y por esas reacciones sentimos hambre, sentimos deseo no sé, tal vez por una persona o por una actividad, o podemos pensar. La verdad es que no es así. Si fuéramos nada más un cúmulo de reacciones bioquímicas sucediendo, entonces sería muy fácil controlar emociones, controlar reacciones, porque bastaría un aporte de algún nutriente o de alguna hormona y nos cambia el carácter. Pero la realidad es que no es tan fácil. Ciertamente las sustancias que se forman en nuestro cuerpo nos ayudan a regular ese mundo emocional, pero también nos ayudan a que podamos desarrollar como seres humanos y avanzar cronológicamente a una madurez. Pero el cuerpo no nada más es lo único, el cuerpo viene a ser el envase y funciona gracias a todos estos procesos bioquímicos. Pero dentro de esto tenemos algo muy importante. Ahorita vamos a ir desmenuzando un poco esto. Tenemos un espíritu y tenemos un alma. Y ojo, espíritu y alma no son lo mismo. Suenan como lo mismo, pero no son lo mismo. Por eso la palabra de Dios los separa claramente y nos dice espíritu, alma y cuerpo. Hombres y mujeres somos tripartitas, tenemos tres partes que nos integran. ¿Y cómo es que esto funciona y cómo es que esto se interrelaciona? Vamos allá entonces. Fíjense lo que nos dice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien lo que esta escritura nos expresa. Nos dice, por nada estéis afanosos. El afán viene a ser parte de nuestro mundo emocional. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, para que no estemos afanados, debemos de ejecutar una acción física que es hacer una oración para llevar nuestras peticiones delante de Dios. Y no nada más es tema de orar, sino también de rogar, es decir, de pedir con intensidad y con insistencia y de manera intencional. Y algo importante va a ocurrir. Ya nuestro mundo emocional se expresó a través de nuestro mundo físico, pero llega al mundo espiritual y entonces de allá, del trono de gracia de nuestro Dios, dice, va a venir la paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento, es decir, toda nuestra entidad cognitiva, pensamientos, inteligencia,
emociones, todo eso va a ser superado por una paz tan grande que va a guardar nuestras emociones, nuestros pensamientos, de tal manera que no nos desviemos de la relación con Cristo. Nuevamente vemos aquí entonces que el espíritu, el alma y el cuerpo interaccionan. Y lo podemos ver así. El espíritu finalmente es el que nos da vida. Dice la palabra que sopló Dios el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, la vida está en el espíritu. Pero además el espíritu nos permite tener conexión con Dios y comunión unos con otros. Esto es importante. Por eso dice, andemos en el mismo espíritu. ¿Ok? Otra parte importante es el alma. Y en el alma encontramos lo que llamamos mente, es decir, los procesos cognitivos del pensamiento, pero ahí también se albergan las emociones, se alberga la voluntad, ahí están los recuerdos, ahí están cada uno de los aprendizajes que hacemos. Y algo importante también es que tenemos el cuerpo. Y el cuerpo es esa parte sensorial con la cual el espíritu que Dios nos dio y nuestra alma entran en interacción con el mundo. Y gracias a esa parte sensorial y a esa parte de interacción, podemos también no solo interactuar con Dios y con nuestro entorno, sino también interactuar de forma afectiva y tener intimidad para poder reproducirnos y traer nuevos seres a la existencia. Ahora, es muy importante entender estas conexiones porque por ahí ven ustedes unos símbolos, podemos enfermarnos, claro. Ahí ven ese tío, está de color amarillo, le subió la temperatura, le subió la bilirrubina, dice la canción. Entonces, se enfermó. Claro, nuestro cuerpo se puede enfermar. Oye, si estamos en la playa y ahora con estos cambios que ha habido de repente de clima, se levantan oleajes muy fuertes y nos amenazan, oye, sí, nos damos cuenta de eso y sentimos tensión emocional. O alguien nos asalta, ese tipo que está ahí de color rojo y se lleva nuestros bienes, o vemos cómo el dinero se nos va. Y todo esto modifica nuestro escenario emocional porque finalmente estamos recibiendo una serie de estímulos en donde podemos perder la paz. Pero la palabra de Dios a lo que nos lleva o a lo que nos invita es a que no estemos afanosos por nada de eso, sino que todo lo que nos preocupe lo llevemos delante de Dios con oración y ruego. Yo, por ejemplo, hace no mucho, hace unos 2, 3 días atrás, platicaba con mi esposa y le decía, algunos de los proyectos que estoy realizando, le decía, yo creo que los voy a cerrar y ya no me preocupa más por ellos y me enfoco en otra cosa. Pero mi esposa muy atinadamente me dijo, ¿y ya lo oraste? Yo dije, ah, claro, estoy reaccionando en mi emoción, pero no estoy avanzando en el espíritu. Estoy teniendo una percepción de nerviosismo en mi cuerpo, alterando mi alma, es decir, las emociones, pero me estoy olvidando del punto más importante, que es entrar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, recibir guía de Él, y esa parte espiritual estaba dejando fuera. Le dije, muchas gracias por recordármelo. Y, ¿saben? Esto nos ocurre a todos los seres humanos. No necesariamente porque yo sea psicólogo la tengo ganada, eh, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? A ver, ¿quién es el conductor de este mundo emocional? ¿Podrá ser ese conjunto
de mente, emociones y voluntad o es el cerebro? Y les voy a decir algo. El conductor justamente es esa triada de mente, emociones y voluntad. El cerebro solo es un vehículo. Así es que hay mucha gente que dice, es que estoy mal del cerebro. No, no estás mal del cerebro. Es probable que estén ocurriendo procesos cognitivos alterados, tal vez algún pensamiento, tal vez alguna emoción que te genera serios problemas, o tal vez ese, vamos, esa decisión de hacer algo, que es la voluntad, tal vez también se encuentra alterada. Pero esos son los elementos que conducen al cerebro. No es tu cerebro el que está mal, es tu pensamiento y tu proceso cognitivo el que tal vez tiene que ser reformado, reestructurado, rediseñado, para que entonces puedas conducir bien en tu cerebro. Y es muy importante entender esto, porque al final del día, la pregunta que deberíamos de resolver es, ¿qué fue primero? ¿El cerebro o la mente? Y la doctora Leaf nos da un enfoque correcto. De acuerdo a los últimos descubrimientos de las neurociencias, que están confirmando, cada uno de estos descubrimientos están confirmando lo que la palabra de Dios nos dice, nos lleva a tener ese enfoque correcto. El cerebro no hace la mente. El cerebro sigue a la mente. Es decir, que si nuestra mente controla el cuerpo, esto también incluye al cerebro, ¿no es cierto? Y si nuestra mente está controlando al cerebro, es increíble lo que ocurre, porque la mente puede transformar nuestro cerebro. Hasta el día de hoy, los investigadores todavía siguen debatiendo en dónde ocurre el pensamiento. ¿Por qué? Se han hecho estudios y aparece un pensamiento y después, segundos después o milésimas de segundo después, perdón, se ilumina un área del cerebro. Lo han hecho con sustancias especiales de contraste que permiten estar analizando cómo está funcionando el cerebro y es lo que se han dado cuenta. Primero ocurre un pensamiento y después se ilumina un área del cerebro. Esto nos hace ver que el pensamiento no forma parte de un tejido, pero sí afecta a un tejido, ¿vale? Y es importante que lo vayamos teniendo en cuenta porque eso, en el momento en el que ustedes estén estudiando el libro, van a encontrar con estas verdades muy interesantes. Ahora bien, ah, ¿qué es lo que ocurre entonces? Nos dice aquí que, pues, la verdad es que no vamos a poder controlar las condiciones, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. A ver, y aquí algo importante, un concepto que tiene que ser fundamental para ustedes. Enfrentamos siempre en la vida dos tipos de eventos. Uno son los problemas. Cuando hay problemas, hay solución. Y a veces nos genera cierta dificultad resolverlos, pero podemos resolverlo. Del otro lado tenemos condiciones. Las condiciones no las vamos a poder mover. Yo no puedo hacer que si tengo, no sé, un accidente y perdí sensibilidad en un brazo, en una pierna, qué sé yo, tal vez no pueda volver a tener sensibilidad porque se cercenaron los nervios y tal vez los médicos por muchas cirugías y demás no los puedan recuperar. Entonces tengo que adaptarme a esa condición.
Esa es una condición, no lo voy a poder resolver. Si hay un problema, eso es diferente. Ahí sí que lo puedo resolver. Pero entonces, si no puedo controlar las condiciones, ¿qué es lo que sí puedo controlar? Bueno, puedo controlar la reacción que yo tengo ante esa condición. Y eso es una maravilla, porque me puedo adaptar a la condición. Y respecto a los problemas, ¿cuál es? Bueno, decían por ahí algunos filósofos griegos, muy atinadamente, por cierto, el problema no es la situación que vives. El problema es cómo reaccionas a la situación que vives. De repente, ay, tengo un problema. ¿Cuál? No tengo dinero y estoy muy preocupado. Ok, ¿ese es tu problema? Sí. ¿Y por qué no mejor te ocupas en lugar de preocuparte? Cuando te preocupas, no logras nada, simplemente te metes en tensión emocional y no piensas en generar una solución. Y a veces le das vueltas y vueltas y vueltas y dices, es que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, es que, ¿qué puedo hacer? Ya sé, voy a vender esto, no, no, mejor no, porque tal vez no lo quieran, no, mejor voy a hacer esto otro, no. Y a veces la solución es otra. A veces la solución es primero prepárate un presupuesto bien pensado, bien analizado, controla gastos y empieza a ahorrar para que puedas salir adelante de tu situación y encuentras de esta manera la solución. Hay que analizar. Los problemas exigen análisis, las situaciones exigen simplemente que controlemos la reacción. Una condición nos lleva a tener que adaptarnos, es decir, tendremos que controlar de manera eficiente esa reacción. El problema nos presenta otro desafío. El problema es cómo estoy reaccionando yo. El problema no es el desafío, el problema es cómo enfrento el desafío. Y ahí, por ejemplo, ustedes lo pueden ver. Misma situación, dos reacciones diferentes. Alguien tranquilo, descansado, porque se puso a pensar en cómo resolver el problema desde la perspectiva de el problema no es mi principal preocupación, sino mi reacción es la que tiene que ver aquí. Mientras que la otra persona le preocupó más la situación y su reacción se desbordó, ¿no? Ok, ¿hacia dónde entonces tenemos que caminar? Lo primero que tenemos que ver es cómo funciona el cerebro entonces. A ver, si ahí no están los pensamientos, sino que los pensamientos surgen después, entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Y aquí vamos a ir develando también poco a poco cómo es que nuestro cerebro está trabajando. Es importantísimo y sobre todo si van a leer este libro, es un libro muy interesante, a veces tiene lenguaje un poco técnico, pero espero que esta introducción les pueda ser de utilidad para que puedan entender. A ver, ¿cómo funciona el cerebro? Pues muy fácil. El ser humano tiene dos sistemas nerviosos principales, ¿vale? Por un lado tenemos el sistema nervioso central, y este sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que es lo que le llamamos cerebro, que está aquí adentro del cráneo. Ese encéfalo contiene el cerebro, contiene el cerebelo, contiene el diencéfalo. El diencéfalo es el tálamo y el hipotálamo. Estos son tejidos que están muy adentro en el cerebro y tiene un tronco encefálico que es el que baja de esta parte de nuestra cabeza para conectar con la médula espinal, ¿vale? Ok, esa es la parte del sistema nervioso central, por eso se le llama sistema nervioso central, es el centro de mando. Y de ahí parte lo que se conoce como el sistema nervioso periférico, y se le llama periférico porque es el que ya llega a todo el cuerpo, ahí se ve en la ilustración, ¿vale?
Entonces, este sistema nervioso periférico tiene dos tipos de ramificaciones. Uno, que son los nervios craneales, es decir, de nuestro cráneo salen 10 pares, si no mal recuerdo, son 10 pares hay 10 orificios, pues, por eso se le llaman 10 pares, porque son 10 pares de orificios por donde pasan nervios que conectan al cerebro y estas redes son redes que recolectan información y que envían información, ¿vale? Hacia el resto del cuerpo. Ok, esos son los nervios craneales, pero tenemos los nervios espinales que son los que bajan ya de nuestro cuello hasta el coxis, ¿no? Conectando toda la médula espinal y de donde salen los nervios que bajan hasta los pies. Ujú. Ahora, tenemos dos funciones dentro del sistema nervioso periférico. Uno que le llamamos el sistema somático porque es el que conecta a todo el cuerpo y es el que permite que nosotros tengamos movimientos voluntarios. Ujú. Oye, yo quiero caminar, empiezo a mover mis pies, me coordino con las manos para ir equilibrándome, ¿no? Esos son todo lo que tiene que ver con la parte somática. Ujú. Pero tenemos también dentro de este sistema nervioso periférico el sistema autónomo y este se divide en dos, en el simpático y el parasimpático. Y este sistema nervioso autónomo es el que nos va a permitir tener sensaciones importantísimas. Hambre, temor, ansiedad, todas esas sensaciones del cuerpo vienen a través de este sistema autónomo y este sistema autónomo es el que hace que nuestro corazón esté latiendo, que nuestros riñones estén funcionando, que nuestro intestino se esté moviendo sin que nosotros lo sintamos. Todas estas funciones ocurren gracias a este sistema autónomo y se le llama autónomo porque funciona sin que nosotros tengamos voluntad o podamos ejercer alguna alteración voluntaria sobre estas funciones del cuerpo. Claro, hay algunas cosas que sí podemos hacer, por ejemplo, retener la orina y no quiero orinar ahorita porque no estoy en mi casa. O hay algunos que cuando salen de viaje, no, pues no puedo ir al baño cuando voy de viaje, si no estoy en mi casa. No sé cómo le hacen algunos, ¿verdad? Pero yo conozco algunas personas que pueden pasar 2, 3 días y no sale nada. Pero otro punto que tampoco podemos controlar es el hambre. Sí podemos llegar a desarrollar cierta habilidad para percibir la saciedad, es decir, ya cuando estoy satisfecho y parar de comer. Pero habemos algunos que no tenemos esa posibilidad y entonces nos metemos 20 tacos, ¿no? Con salsa, limoncito, por favor, sin mayor tema. Parece que no tuviéramos problema, ¿no? Pero ok, bueno, no quiero ahondar más en ello, simplemente nada más es tener bien ubicado dónde está el cerebro y qué es lo que está ocurriendo. Es muy importante ver esto porque nuestro cerebro se vuelve esclavo todo lo que está ocurriendo en el sistema nervioso periférico, pero también se vuelve el señor y amo en algunos eventos y toma control el cerebro, no nosotros de manera voluntaria, pero el cerebro toma el control. Por ejemplo, aquellos que le tienen miedo a los perros. Sale un perro ladrando y, oh, qué susto, y te echas a correr. Lo peor que puedes hacer, pero te echas a correr, ¿vale? Y es una reacción normal, pero eso viene
porque dentro del cerebro hay un pequeño organelo ahí que está ahí abajito del hipotálamo, que es la amígdala, y la amígdala dice, huyamos antes que perezcamos, y sale corriendo uno. ¿Y quién reacciona dentro de esto? Ah, pues claro, por un lado, la parte somática, porque necesitamos mover el cuerpo, correr, pero por otro lado, el autónomo hace que la sangre fluya más hacia piernas, brazos, que no nos llegue al vientre, por ejemplo, y de esta manera nos lleve a tener una reacción rápida para huir lejos del perro que nos está ladrando, o del enemigo que nos está amenazando, o del asaltante que viene con una navaja, por ejemplo. ¿Vale? Ahí el cerebro toma el control. Pero en la mayoría de los casos el cerebro simplemente está reaccionando a las informaciones que está recibiendo de todos lados. El cerebro se vuelve el gran servidor del cuerpo. Ujú. Importante, lo anoto por ahí. ¿Cómo protegemos nuestro sistema nervioso? Bueno, pues mira, vamos a darle de alimento pescados azules como la sardina, el bonito, el boquerón, la caballa, eh, el atún también, por ejemplo. Y podemos darle frutos secos como nuez, almendra, pistaches, frutas, verduras, agua de litro y medio a 2 litros, dicen algunos, y hacer ejercicio. Y más adelantito vamos a ver por qué es importante todo esto. Ok, entendiendo cómo funciona esta parte del cerebro, podemos entrar a algo todavía un poquito más en profundidad, que es algo de reciente descubrimiento. Ya sabíamos que había un nervio que se le llaman el nervio vago, y hoy día está muy de moda, hay que activar el nervio vago. Sí, tienes que activar tu nervio vago. Sí, el nervio vago. Pero ese nervio vago, ¿qué es? Bueno, el nervio vago sale del par craneal 10. Les decía yo que hay 10 orificios. Bueno, en el par craneal 10, de ahí sale este nervio vago. Ahí ustedes pueden ver en los diferentes pares craneales, por ejemplo, en el par craneal 3, de ahí tenemos lo que es el nervio ocular, por ejemplo. También el nervio facial, por ahí en el par 7, en el par 9 tenemos el que nos ayuda a deglutir, en fin. Pero en el par craneal 10 sale este nervio vago que pasa por nuestra garganta, nos ayuda también a deglutir, nos ayuda a que no nos ahoguemos tan fácilmente y controla nuestra respiración, controla nuestros latidos, controla todo lo que tiene que ver con la parte del hígado, el páncreas, el estómago, los riñones, el intestino, los órganos reproductores, en fin, todo esto lo controla ese gran nervio vago porque sale, baja por nuestro cuello, se mete hacia nuestro tórax y llega prácticamente hasta la cadera. Este no tiene nada que ver con los nervios motores, que son los que van por la espalda. Por eso cuando alguien sufre un accidente y se corta los nervios que están en la espalda, dice, ah, quedó paralítico. Sí, pero todo lo demás funciona bien. Puede ser que haya perdido sensibilidad, pero su intestino camina bien, no está paralizado, su estómago también está bien, la gente está comiendo, ¿me explico? Entonces, sí es muy importante que podamos ver esto. Ok, ¿por qué es importante entender esto? Porque ese nervio vago forma un eje que le llamamos el eje intestino-cerebro, y este eje intestino-cerebro permite que haya una comunicación bioquímica entre el cerebro, el sistema endocrino, que son todas las glándulas donde se secretan hormonas, y el sistema inmune, el que nos defiende de infecciones. Cuando llega a haber problemas de enfermedades o problemas de alteraciones hormonales, normalmente es porque algo está ocurriendo con los estímulos que el nervio vago está teniendo. Y casi siempre son temas de estrés, ¿vale? Ahora,
Esta comunicación bioquímica es muy importante entre el intestino y el cerebro porque el 90% de la serotonina, y la serotonina es la hormona del bienestar, cuando no se produce en buena cantidad y en buena calidad la serotonina en nuestro intestino, pues nuestro cerebro empieza a funcionar mal y andamos deprimidos. Por eso es muy importante que le demos buen alimento al cuerpo para que nuestra microbiota pueda producir una buena cantidad de serotonina y nos encontremos con cierto nivel de bienestar y podamos estar más relajados, ¿vale? Ahora, no nada más ocurre esa comunicación bioquímica, ocurre una comunicación eléctrica. Y esta comunicación eléctrica permite que se regulen las ondas cerebrales. Hay 6 ondas cerebrales, pero la que más nos importa es las ondas alfa, porque estas ondas alfa, mientras predominen, también vamos a estar más relajados, nuestro cuerpo va a estar más relajado. Ok, quiero que veamos, a ver si podemos poner el video, déjenme ver. Quiero que veamos cómo es que este es un pequeño modelito de cómo funciona el mundo a nivel celular. Se los voy explicando. Ahí ustedes pueden ver, es una célula, puede ser una neurona o una célula del cuerpo. En el entorno de las células alrededor hay una serie de sustancias y ahí ustedes van a ver cómo llega una sustancia amarilla, por ahí se conecta. Esa es una enzima y le da la orden a la célula. Ahí llega un mensajero, toma el mensaje y le dice, por favor, prepárame esta proteína. Y entonces se va, se topa con un primer corpúsculo que toma información para preparar parte de la receta. Hagan de cuenta que es como un restaurante y están haciendo pues la cocina, ¿no? Y ahí llega al núcleo de la célula y con el DNA empieza a producirse una cadena que es una parte de la cadena de una proteína. Y sale después de ahí, de haber estado con el DNA, y entra a otra parte dentro de la célula donde ya con esa receta o con esa instrucción ya se genera ahí sí el total de la proteína y después esta proteína se pliega, se hace una bolita, ¿vale? Y sale hacia el exterior para cumplir una función. Es así como funcionan nuestras células, todas, todas las células del cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Es muy importante saber que, permítanme, avanzamos, es muy importante saber esto que le estaba mencionando. ¿Por qué? Porque lo que vimos ahorita es como si hubiéramos visto una neurona, ¿vale? El cerebro recibe datos sensoriales, es decir, a través de los sentidos, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero se reciben una serie de informaciones. El cerebro recibe estas informaciones, pensamos algo, creamos sustancias con el simple pensamiento y esos pensamientos que se volvieron sustancia conectan circuitos neuronales en el cerebro, es decir, cablea el cerebro, ¿vale? Y entonces tomamos decisiones y actuamos. Ujú. O bien aprendemos y modificamos nuestra conducta. Esto es lo que llamamos libre albedrío, porque nosotros tomamos decisiones. No somos presa de las sustancias cerebrales, pero las sustancias cerebrales se pueden volver nuestras amas y señoras si no nos ponemos a disciplinar nuestro pensamiento. ¿Ok? Es muy importante ver eso. Ustedes van a ver en el libro de la doctora Leaf justamente este esquema que está ahí a un lado y que les va a permitir empezar a tomar decisiones y aprender a cambiar.
su pensamiento. Es muy importante eso. Ahora, nos dice en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿no? Y de dominio propio. Y es importantísimo tener esto en mente. A ver, yo ya le di mi corazón a Cristo, lo hice Señor de mi vida y Dios me da no solo una nueva vida, sino Dios me da un espíritu, una esencia nueva. Y no tiene que ver con la cobardía, sino tiene que ver con el poder, es decir, yo puedo decidir. Nos dice que también esa esencia es de amor, es decir, puedo yo ser consciente de que Dios me ama y al yo recibir ese amor de Dios, puedo amar a los demás. Oye, amar a los demás, entonces tengo yo que amar al que me ofendió, al que abusó de mí, al que me maltrató. A ver, a ver, a ver. Lo puedes amar porque puedes entender que lo que él hizo, lo hizo desde un vacío tremendo, desde una falta de Dios. ¿Y lo puedes perdonar? Sí. ¿Tienes que vivir con él? No necesariamente. Pero lo más importante es que sí tienes esa capacidad, porque si te quedas en el odio y en el rencor, vas a seguir permitiendo que esos pensamientos negativos estén formando sustancias en tu cerebro, cableando de forma inadecuada tu cerebro y llevándote a la infelicidad y a la amargura. Pero tú ya tienes el poder para decidir. Tienes ese poder del amor y algo importante. Tienes el dominio propio, es decir, tú puedes controlar tus impulsos. Es importantísimo esto. Tenemos que ser conscientes de estas verdades eternas que tiene la palabra y que van relacionadas con cómo funcionamos. Fíjense lo que también nos dice en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Uy, buenas noches, gracias por haberme invitado, yo ya me voy. Tengo tres responsabilidades gigantescas que me deja la escritura sobre la mesa. Primero, tengo que escoger qué le voy a permitir como alimento a mi cerebro. Es decir, qué entra a mi cerebro, yo lo tengo que escoger. Ah, es que fíjate que me es imposible. Es muy difícil. No puedo dejar de ver el teléfono. ¿De veras? Yo creo que sí puedes dejar de ver TikTok. Yo creo que sí puedes dejar de ver Instagram. Es más, te sugiero que lo hagas. Dale un reposo a tu cerebro, porque tú tienes el poder para escoger qué entra. Luego no te quejes si no te está yendo bien, pues es que no estás permitiendo que entre lo que alimenta a tu cerebro, sino lo que deforma tu cerebro, porque ya viste, se forman sustancias que cablean los circuitos neuronales y ahí es donde corren pensamientos negativos, por ejemplo. Entonces, tú escoges qué entra a tu cerebro. La otra responsabilidad es lo que entra a mi cerebro va a determinar lo que sale de mi cerebro. Ya vimos cómo se forman sustancias, ya vimos que esto forma un cableado y ya vimos que eso hace que corran pensamientos y esos pensamientos, ¿sabes qué? Se concretan en acciones y en hábitos. Entonces, tú tienes ese poder para escoger qué sí vas a permitir que entre a tu cerebro, porque lo que entra a tu cerebro va a determinar lo que sale de tu cerebro y lo que sale de tu cerebro, como menciona ahí, pues afecta tu vida, pero también afecta tu relación con los demás. ¿Qué actitudes, qué acciones, qué palabras, qué pensamientos? Todo eso que sale de tu cerebro va a terminar afectándote. Entonces,
Bueno, ya te acabamos de obsequiar algunas claves importantes de felicidad. Entendiendo cómo funciona tu cerebro, entendiendo que se forman sustancias, lo único que nos queda es entonces empezar a descubrir cómo es que esto nos lleva a temas emocionales. Vamos para allá. Les voy a pedir, permítanme tantito, les voy a dejar de compartir un momentito porque creo que me hacía falta poner sonido a la hora de compartir. Permítanme un momentito. Mm, mm, mm. Ok, voy a poner compartir, pero quiero compartir con sonido porque lo que viene tiene que ser con sonido, no nos queda otra. ¿Vale? Ok. Um, a ver, permítanme un momentito. Aquí vamos. ¿Qué les pareció este video? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Alguien, sí se escuchó? No sé si lo vieron, No, creo que no. Bueno, yo de mi parte no sé si alguien ¿no? más lo pudo Ok, vale. ver. Ahorita lo vuelvo a poner en pantalla. Permítanme, déjenme compartir la pantalla y vamos para allá. Ahora sí, está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, y déjenme nada más. A ver, me dicen si se escucha. Mm, Creo que no se está escuchando, ¿no? No, no sí. se escucha. Permítanme un momentito. Esto es así. A veces uno quiere dar una buena, permítanme, una buena lección, pero no siempre la tecnología nos deja. Permítanme tantito. Vámonos hacia atrás en la presentación. Ok. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya está con sonido. Ok. Vamos a ver si en esta ocasión sí nos quiere funcionar. A ver, veamos. ¿Cómo les hizo sentir ese video? Como mucho caos, ¿no? Ajá. Mucho estrés, mucha revolución en la ciudad. Con Sí, mucha prisa. sí. Y yo cuando lo veo digo, es que así vivimos, ¿no? Con estrés, con prisa, con... Pero, a ver, ¿qué pasa si vemos el siguiente video? ¿Cómo se sintieron con este video?
con mucha tranquilidad, mucha paz. Sí, ¿no? Todo lo contrario. Nos relajó, dijimos, ay, qué bonito, ojalá y así fuera el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y es importante tener en cuenta esto. Toda emoción, toda emoción es una respuesta breve a un estímulo, ya sea externo o interno, ¿vale? Pero es una respuesta breve. Es diferente a un sentimiento. Cuando hablamos de sentimiento es porque esa emoción ya se extendió en el tiempo. La emoción es breve, es momentánea y es una respuesta a un estímulo, ya sea externo o ya sea interno. Y entonces, una reacción de nerviosismo, de ansiedad, no puedo ni respirar. Que por cierto, si quieren, pueden tomarle el código QR, aquellos que quieran descargar esa publicación, que son unos ejercicios de respiración para controlar ansiedad. Si tienen su teléfono disponible, lo pueden descargar. Ahí les va a pedir, es un formatito donde llenan, ahí ponen sus datos y le dan descargar y no recuerdo si descargan directamente o les llega un correo, pero vean ustedes esto, y pueden descargar este está en mi sitio de internet, pero ¿a dónde va todo esto? Les decía, oye, pero es que la segunda parte estuvo muy padre, me relajé, estuve bien, la primera fue tensa, fue molesta, el ruido, claro, no fuimos hechos para estar en tensión. Fuimos hechos para estar relajados. De hecho, nos dice Salmos 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos quiere tener relajados, tranquilos, porque es la única manera en la que nuestro cerebro va a estar reaccionando de mejor forma y nuestro cuerpo, ¿saben qué? No se va a inflamar. Habemos algunos que nos cuesta trabajo bajar de peso. ¿Por qué? Porque estamos extremadamente tensos. Yo cuando tengo pacientes femeninos, o mujeres, pues, es muy fácil para mí darme cuenta el nivel de estrés que traen. Las mujeres tienden a acumular grasa en el antebrazo y se hace lo que se llama el brazo de luchador, le dicen algunos. Bueno, ese brazo que tiene un antebrazo así gordito, ¿no? Ese brazo así gordito, pues, la parte superior, este es un signo claro de que lo que se está teniendo es demasiado cortisol por un estrés totalmente descontrolado. Actúan las mujeres muy controladamente, pero internamente están demasiado alteradas y requieren entonces de entrar en un proceso para poder desinflamar el cuerpo. ¿Ok? Eh, Les digo, esta publicación, por ejemplo, con estos ejercicios respiratorios, lo que hacemos finalmente es entrar en un proceso primero de relajación a través de la respiración y no tiene nada que ver con yoga y otras cosas, no, simplemente son ejercicios de cerrar tus ojos, relajar lo más que puedas tu cuerpo y empezar a respirar profundamente y son, por ejemplo, la serie normal es de 4 7 8 entonces eh, respiro profundamente en 4 tiempos, lo más que pueda tomar de aire, llenando de abajo de mis pulmones hacia arriba y después voy a retenerlo contando 8 tiempos y después digo 7 tiempos y después voy a relajar o sacar todo el aire vaciando de arriba hacia abajo mis pulmones en 8 tiempos. Y lo voy a repetir una serie de veces, ahí está en la publicación, y eso a lo que me va a llevar es estar relajado. Si tengo que dar una cátedra o si tengo que dar una exposición en el trabajo o si tengo que ir a una junta para entrevista porque me van a entrevistar para ser contratado o si voy a hacer una venta, hago estos ejercicios previo a
y puedo estar más relajado, puedo estar tranquilo, porque curiosamente lo que hace es obligar, esa sí es una parte voluntaria que influye sobre la parte involuntaria del nervio vago, va a obligar a que el nervio vago regule las señales que está enviando a pulmón, a corazón e intestino, y eso nos relaja. Esto fue algo que se encontró no hace muchos años, pero fue gracias a esto. De hecho, se descubrió a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue donde se puso muy en práctica para los soldados, para relajar el estrés. Y fue de manera accidental. Alguien empezó a tener cierto ritmo de respiración y se dio cuenta de que podía relajarse. Entonces, ¿nosotros podemos ir controlando emociones? Sí, si entendemos bien el origen de estas. Y vamos entonces a avanzar. Eh, por ejemplo, temor. Temor nos domina hoy día. Es la más grande de las emociones porque es a partir del temor que se nos aparecen tres eventos diferentes. El primero es lo que le llamamos el estrés bueno, normal, por llamarlo de alguna manera, o el estrés agudo, que este tiene que ver con todo aquel reto que nos representa o que se nos presenta pues para poder sobrevivir. Necesito dinero para comer, necesito dinero para vestir, necesito eh, solicitar un empleo, necesito pues hacer una petición matrimonial a la chica que me gusta, o me hicieron la petición matrimonial y yo tengo que decidir si me quiero casar con este hombre o no. En fin, toda esa serie de decisiones que tienen que ver con nuestra supervivencia son lo que llamamos el estrés agudo, y le llamamos estrés agudo porque ocurre en un punto y desaparece. Ya tengo para comer, ya me sirvieron mi plato, ya comí, desaparece esa tensión emocional. Luego tenemos lo que se llama el estrés agudo episódico, pero este dura un poco más que el primero, que el estrés agudo. También le llamamos diestrés, y esto ya es anormal, no por la expresión en sí del diestrés, sino porque está relacionado con eventos que no son normales y nos pueden dejar en estados emocionales alterados. Por ejemplo, la amenaza del jefe de que te voy a correr y no te corren, pero estás ahí todo tenso. No es normal. Ese tipo de amenazas no deberían de existir, pero llegan a darse y nos meten en condiciones de estrés. Si no llegas al número, a la meta, al resultado, entonces hay estos problemas. Y si esto avanza, entonces llegamos ya a lo que se llama el temor o estrés crónico, y esto es totalmente anormal y es una alteración de las emociones, es desgastante, ya es un estrés constante. Les digo, a las mujeres se le nota porque tienden a desarrollar un brazo muy gordito aquí arriba, los hombres echamos barriga, ¿no? Estamos panzones. ¿Vale? Este, no bajamos de peso, no dormimos bien, tenemos alteración del sueño, la famosa apnea del sueño, tenemos problemas de colitis o tenemos problemas de estreñimiento, o sea, problemas digestivos, acidez, por ejemplo, y todo eso ya viene en una parte más bien crónica y necesita ser tratada, ¿ok? Esto nada más para que tengamos, por ejemplo, una visión general de estas emociones y sobre todo de esta que es una emoción que es la que hoy día reina en casi todos los lugares. Ahora bien, bueno, aquí viene un poquito de los síntomas, ¿no? El enojo o irritabilidad, bueno, en el caso agudo hay enojo, irritabilidad, ansiedad, hay tristeza profunda, dolor de cabeza.
dolor de espalda. Y no se preocupen, esta presentación se la voy a hacer llegar a Rod para que se las comparta a ustedes. No se preocupen, ¿vale? Pero aquí hay algunos síntomas que ustedes ya van a poder empezar a ver. Oye, sí, yo tengo algunos de estas cosas, ¿no? En un agudo episódico, bueno, pues ya estás apurado, llegas tarde, asumes responsabilidades que no puedes manejar, hay demasiada agitación, hay mal humor, siempre la gente está tensa, en fin. O ya llegando a la parte crónica, bueno, violencia, enfermedades. Es importante esto, cáncer, depresión, problemas de me quiero quitar la vida. Todo esto ya son niveles crónicos que deben ser tratados. Pero, ¿cómo es que surge todo esto? Y les pongo este arbolito porque creo que es un excelente ejemplo. Me parece que la doctora Leaf lo maneja muy bien. Y es así. Si ustedes ven en la parte de abajo están todos los tipos de estímulos que recibimos. Hay estímulos auditivos, visuales, a través del tacto, a través del olfato, a través del gusto o a través de sensaciones internas del cuerpo como hambre, como temor, en fin, otras cosas que son internas. Todos estos estímulos pasan a través de dos grandes filtros, lo que creo y lo que supongo. Y estos filtros de creencias y de interpretaciones se forman en los primeros 5 o 6 años de vida del ser humano. Nacemos y cuando nacemos, nuestro cerebro, de acuerdo a lo que nos enseñan los catedráticos de las neurociencias, nuestro cerebro sí recibe mucha información, pero no está todavía siendo capaz de entender lo que está ocurriendo porque no hay conceptos claros. Hasta que tenemos palabras y nombres para ciertas cosas, empezamos a entender. Cuando somos niños, sentimos algo, no sabemos qué es hambre, y lloramos, pegamos de gritos. Alguien se aparece, nos da de comer, se quita el dolor. Y vamos aprendiendo que ese grito hace que aparezca alguien y nos dé de comer. Cuando tenemos como 6 meses, nos dicen, ay, qué lindo mi niño, y nos sonríen, ay, qué bonito, ay, ternurita. Y nosotros sonreímos. ¿Sonreímos porque sabemos sonreír? No, sonreímos porque tenemos unas neuronas espejo y ensayamos nuestras sonrisas. Y entendemos que sonreír nos hace agradables. Ya cuando tenemos como 1 año y medio, empezamos a tener palabras. Nuestro cerebro ya está en la madurez suficiente para entender el lenguaje y empezamos a tener palabras, papá, mamá, no, sí, y cuando nos dicen no, a veces viene con algo de dolor porque nos dan un pequeño correctivo, ya sea con una vara de la corrección. Nunca lo hagan con la mano, por favor, porque la mano está para dar cariño. Eh, y entonces vamos entendiendo, hay cosas que no. Y se van formando patrones de pensamiento. Ah, esto no gusta, esto no cae bien, esto no funciona. Ah, mira, esto sí funcionó. Y entonces vamos generando creencias y suposiciones. Yo creo que si repito esta conducta porque es la misma situación, voy a ser agradable. Ah, mira, ya lo probé, sí, sí, soy agradable. Ah, yo supongo que esta conducta, si la pongo en este otro evento, seguramente también me va a salir bien. Y cuando lo probamos resulta que no. Y entonces nos quedamos como niños así medio frustrados, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y entonces creamos suposiciones, ¿vale? Entonces hay creencias, hay suposiciones y estas duran toda la vida, pasan toda la vida con nosotros. Y esto ocurre más o menos en los primeros 6 años de vida, ¿ok? Estas creencias e interpretaciones, cuando los estímulos pasan a través de esto, generan un pensamiento y ese pensamiento detona una emoción
y esa emoción nos lleva a expresar una conducta o un comportamiento, ¿vale? Conducta o comportamiento son diferentes. La conducta es algo que no está regulado, es una respuesta no regulada. El comportamiento ya está regulado. Una conducta es que yo grite y tal vez no va a estar bien visto, porque el comportamiento no lo permite. El comportamiento ya tiene las reglas que nos dan nuestros papás, nuestra cultura. Por ejemplo, es un comportamiento normal es que si una mujer está emocionada puede gritar aquí en México, ¿no? Las chicas, viene el artista que les gusta o la persona que les agrada y ¡ah! ¿No? Pero si vemos a los hombres hacer eso, ah, las chicas dicen, uy, qué femenino, ¿no? Pero es un tema cultural. Los, por ejemplo, en Sudáfrica hay algunas tribus que los que se maquillan son los hombres, no las mujeres. Es así, son temas culturales. Entonces les digo, hay conductas y comportamientos. Si nosotros logramos modificar creencias y suposiciones o interpretaciones, modificamos el pensamiento, modificamos la emoción y nuestras conductas y comportamientos se vuelven más adaptativos, es lo que decimos los psicólogos. Y eso nos permite tener una mejor vida. Por eso nos dice el Señor, oye, hay que ir a la esencia de tu mente, cambiarla, y esa esencia son creencias, interpretaciones y pensamientos para que haya emociones diferentes, haya como fruto esas conductas y comportamientos distintos. Y si te resulta complicado, para eso estamos los psicólogos, sobre todo psicólogos cristianos, ¿vale? Ok, avanzamos. Y algo que ya mencionaba hace un momento, muy importante, ya tienes decidido qué va a entrar a tu cerebro, ya tienes decidido, porque ya viste cómo se generan tus emociones, qué pensamientos, qué creencias, ya tienes decidido que vas a ir cambiando esas partes. Pero sabes algo importante, y lo mencionaba yo hace un momento, eh, tus intestinos están relacionados con tu cerebro a través del nervio vago. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos observar qué nos estamos comiendo. ¿Por qué? Fíjense nada más, 75 a 80% de las enfermedades, lo señala la doctora Leaf, provienen de nuestras emociones. Y ya les mencionaba yo, el distrés o ese estrés que empieza ya a ser complicado, eleva el cortisol, la adrenalina, prepara nuestro cuerpo para defendernos o para huir. Y a veces nunca hay un enemigo real. Simplemente estamos tensos, preocupados. ¿Y qué ocurre? Que este diestrés va a tomar los nutrientes que eran para todo el cuerpo y los va a concentrar en ciertos lugares, en piernas o en brazos, por ejemplo, en ocasiones en abdomen. Y va a preparar al sistema inmunitario, como dice ahí, para curar heridas, pero hoy día ya no nos enfrentamos a alguien que nos pueda herir. Bueno, tal vez un asaltante, pero en el trabajo no hay tal. El enemigo que nos amenaza es un competidor y nos tiene tensos, pero no hay heridas. ¿Qué ocurre entonces? No es que el cuerpo se vuelva loco, es que después de eso, pues no hay un enemigo real y a veces el propio sistema inmune dice, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Y empiezan a inflamarse tejidos dentro del cuerpo. Y esas inflamaciones nos llevan a generar cáncer, nos llevan a generar artritis y otras cosas. Algo que era bueno termina siendo malo. Y lo menciono aquí, al no descargarse esa tensión emocional, se altera la presión sanguínea. ¿Quién tiene alta presión? Las personas que tienen problemas emocionales. Mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi tío, todos tienen alta presión. Ajá. Lo que tienen que aprender es a vivir regulados emocionalmente. Otro punto también importante, se reduce la energía. Normalmente te sientes cansado y ¿qué terminas haciendo? Pues consumiendo alimentos ricos en energía, con grasas, con
azúcares y eso termina detonando resistencia a la insulina y otra serie de problemas dentro del cuerpo. Se altera la producción de neurotransmisores y caemos en depresión. Y ahí lo que les menciono, el metabolismo de azúcares y grasas se altera, o sea, terminas teniendo una digestión difícil y aparece lo que no queremos que aparezca, pero que casi todos tenemos, que es la disbiosis, es decir, una microbiota alterada a nivel intestinal que permea tóxicos hacia el torrente sanguíneo y nos hace sentir peor físicamente. El cuerpo entra en estado de inflamación y esto también le pega al cerebro, ¿vale? Ahora, el 90% de la serotonina se produce, ya les decía, en la microbiota intestinal. Y esto es lo que controla nuestras emociones, regula el apetito, controla la temperatura corporal, regula la actividad motora, la percepción, la función cognitiva, participa en la formación y el mantenimiento de la estructura ósea, está implicada en funcionamiento del sistema vascular. ¿Y por qué las mujeres entonces de repente ya empiezan a tener problemas de artritis algunas o de huesos con osteoporosis? Mucho tiene que ver las emociones. Otro punto importante, nos quedan 8 minutitos, voy a tratar de meter turbo acelerador para ir con esto a tiempo. Nuestro comportamiento y nuestra descendencia también se ven implicados en todo esto. Los cromosomas, ustedes saben, es una cadena de DNA que ya es como una doble hélice, pero todavía se tuerce más y se enrosca eh, y queda formando estos cuerpos en forma de X o de Y, y ahí está toda nuestra información genética. Esta información genética es la que dicta cómo vamos a desarrollar y a crecer en condiciones óptimas. Y en condiciones no óptimas, pues se trata de ajustar lo mejor posible. Es decir, cuando no hay suficiente alimento, ¿verdad? Eh, También determina nuestro envejecimiento, determina nuestra descendencia, pero algo importante que ven ahí, epigenética. La genética no es el fin de la historia. La genética es la propuesta que hay para tu vida, pero la epigenética altera esto. Epi arriba de la genética. Es tu genética interactuando con el medio ambiente, pero no solo con las temperaturas, la luz y todo esto, sino con discusiones, con alegrías, con decisiones buenas o decisiones malas. Todo esto altera la expresión genética. Esto ya se descubrió y se le dio el nombre de epigenética, ¿vale? Ahora, fíjense la cadena, es muy interesante esto. Pensamientos, imaginación, elecciones cambian el cerebro por señales que no son dictadas por los genes. Ya lo vimos, se generan sustancias, se cablea el cerebro. Y algo interesante, se pudo demostrar que los ratones agutí cambiaron. ¿Qué son estos ratones? Bueno, a ver, había unos ratones, para ponerlo así rápido, que tenían la capacidad de engordar más rápido que cualquier otro ratón. ¿Qué ocurrió? Que los investigadores se dieron cuenta que de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la nutrición, podía verse alterada la expresión de este gen. Algunos dicen, no, es que son ratones amarillos, otros dicen, no, es que son ratones gordos. Yo, como lo conocí, el experimento eran unos ratones gordos que bajaban de peso o subían de peso, de acuerdo al entorno. Otros dicen que no, que eran de color amarillo, que se expresaba el amarillo o no del amarillo. Bueno, no importa. Lo que importa es esto. La realidad es que sí, eh, la nutrición, el ambiente y los pensamientos alteran la expresión de tu genética por la epigenética. Y algo más importante, se encontró que tú puedes heredar
a tu descendencia genes encendidos o apagados. Y eso se vio en estos ratones. Ratones que estuvieron tranquilos, sin presión, sin nada, tuvieron descendientes que no expresaron ese gen para engordar, por ejemplo. Entonces, ¿podemos hacer esto los seres humanos? Sí. Pero no nada más podemos hacer esto de manera física a la hora de reproducirnos, sino de forma, híjole, y aquí ya empieza a entrar uno en terrenos muy delicados, pero de manera a nivel, pues, de física cuántica. Hay expresiones cuánticas que la Biblia ya nos mencionaba y nos decía, yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman. Dentro de esto entra esa parte cuántica, que ya cuando hablamos del tema cuántico ya estamos hablando casi del tema espiritual. No se entiende mucho de esto, pero sí que nos da la posibilidad de entender que hay un universo alterno y ese universo alterno es el mundo espiritual. Hay toda una teoría que se llama la teoría de las cuerdas. Ahorita no estamos para explicarlo, pero es muy claro cómo dentro de este mundo podemos tener presencias espirituales que no vemos. Esas presencias espirituales están, ¿por qué? Porque están vibrando en una frecuencia diferente a la que nosotros podemos ver. Jesucristo nos ve a nosotros desde el mundo espiritual, nos escucha en el mundo espiritual porque Él está en esa dimensión, pero esa dimensión está imbricada, está entretejida con esta dimensión física. Por eso podemos comunicarnos con Él y podemos tener la certeza de que nos escuchan nuestras oraciones. No es que esté hasta allá en la lejanía, lejos, 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 sino que está aquí, entre nosotros. Donde hay dos o tres, Él está en medio. Es real. Y eso es gracias a los descubrimientos que Dios permitió hacer sobre la física cuántica, que lo hicieron precisamente científicos cristianos. Pero bueno, es otra historia para otra ocasión. Entonces, ¿podemos pasar estos genes encendidos y apagados? Sí, pero estos genes encendidos o apagados finalmente no son destino. Todavía siguen siendo una propuesta nada más, es una predisposición a que ocurra algo. Porque alguien puede decir, ay, es que yo tenía predisposición a tomar mucha cerveza y entonces se lo heredé a mi hijo. No, no te preocupes, eso no es destino. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de decidir. Y nuestro cerebro tiene esa parte de neuroplasticidad que permite que demos una respuesta diferente con el pensamiento, cambiando percepción y biología al mismo tiempo. Digo, no me puedo hacer más guapo, no me puedo hacer rubio, no me puedo hacer de ojos verdes, pero sí que puedo cambiar la biología en cuanto a no desarrollar cáncer, a no desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, porque estoy tomando decisiones diferentes, no bajo estrés y no me meto en el estrés, sino que estoy más relajado, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos propone la doctora Leaf? Muy fácil. Ella nos dice, miren, cada una de las áreas del cerebro tiene áreas donde se generan diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Se generan diferentes reacciones de acuerdo a los pensamientos que tenemos. Por ejemplo, todos aquellos pensamientos que tienen que ver con mi persona, todo lo que es intrapersonal, ocurre en el lóbulo frontal que está aquí justamente en la frente, atrásito de la frente, arriba de la nariz, ahí está. Pero cuando es interpersonal, cuando es mi relación con otras personas, está atrás de mis oídos, en ese lóbulo temporal. Y cuando es algo más de tipo lingüístico, también está aquí atrás del oído, justamente. Cuando es algo que tiene que ver con temas de lógica, matemática, decisiones de ese tipo, casi a la mitad del cerebro, por ahí están esa región donde ocurren esos eventos. En la parte kinestésica o de movimiento, de deportes y demás,
está justo aquí arriba en mi cerebro, que es la parte parietal. La parte musical está también aquí atrás del oído y todo lo que tiene que ver con el tema de los espacios, manejo de espacios y demás, eso está acá atrás, en la parte occipital, ¿ok? Ahí es donde ocurren los pensamientos y es importante que lo vayamos conociendo porque si yo sufro un golpe en la parte de acá atrás, en la nuca, sí que puedo perder esa capacidad de dimensionar espacios o si alguien me patea en el oído, no nada más voy a perder el oído, puedo sufrir problemas de lenguaje o problemas incluso hasta de memoria, ¿no? O de relación con otras personas. Ahora, la doctora Leaf lo que nos enseña en su libro, digo, ustedes lo van a ver más a profundidad, aquí nada más les pongo algunos comentarios rápidos, es que en realidad estamos diseñados para amar, pero curiosamente lo primero que aprendemos es acerca del temor y no del amor. Eso lo tenemos que cambiar, sobre todo si vamos a educar a personas o a niños, sobre todo, tenemos que cambiar esa forma. Tenemos que enseñar que son amados en lugar de que se pongan a temerle a Dios, que entiendan que son amados por Dios, es importante. El diseño del cerebro, dice, nos permite atrapar los pensamientos, disciplinar esos pensamientos caóticos de temor. Necesitamos entrar en ello. Y ya me estoy volando el tiempo, si me dan unos 5 o 10 minutitos más, cuando mucho, por favor, para poder terminar ya con esto. Entonces, ¿qué es necesario? Necesitamos atrapar esos pensamientos, porque al atraparlos, lo que vamos a lograr es que nuestro espíritu esté calmado y nos permita entonces entrar en sintonía con Dios y escucharle a Él. Si yo sé que estoy siendo cuidado por Dios, amado por Dios, tengo esa plena conciencia, nada me va a preocupar, nada me va a mover. Voy a echar fuera el temor porque el amor perfecto llegó, se instaló y pude desplazar el temor. Atrapar los pensamientos en lugar de dejarlos correr como a veces nos ocurre, genera cambios, no solo en la forma en la que nos sentimos, no solo en la forma en la que pensamos, sino en los circuitos neuronales por donde pasan estos pensamientos. Y de esa manera podemos vivir mejor, ¿vale? Ok, ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice, hay que atrapar intencionalmente los pensamientos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se controle todo el procesamiento sensorial, el tema de neurotransmisores, la expresión genética, esa actividad celular que va en una dirección positiva o negativa, todo eso se va a regular. La mente caótica con la que a veces se detonan esos pensamientos de angustia y de preocupación, alteran el DNA, lo llegan a desgastar, de hecho nos envejecen. Entonces es muy importante que podamos controlar esto. ¿Cuánto tiempo necesitamos? De entre 5 a 16 minutos diarios para atrapar esos pensamientos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, hay dos redes, una que se llama red en modo predeterminado y otra que se llama red de tareas positivas. Estas dos se involucran en nuestro cerebro para que podamos llevar un ritmo de vida y de pensamiento adecuado, pero cuando se nos llega a detonar, se nos acelera el- la red de modo predeterminado, en muchas ocasiones esto nos altera todo lo que somos. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Por temas de pensamientos negativos, de temor y demás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar en esos 5 o 10 minutos de por qué tengo que estar pensando esto y cambiarlo por pensamientos mucho más positivos. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos un serio problema que tenemos que eliminar. Ese problema es el multitarea. De repente nos metemos en el tema de multitarea, soy multitask y no es cierto. El multitask lo que hace es que estemos multidistraídos, multipresionados
y eso cambie totalmente cómo está cableado nuestro cerebro y nos lleve a estar preocupados y preocupados y preocupados. Aquí les dejo esos 6 puntos. Necesitamos abandonar la multitarea y entonces entrar en algo diferente. Ya casi terminando, y esto es para que ustedes lo hagan tranquilamente después en casa, es toma conciencia de cómo te sientes y respóndete esas preguntas. ¿Qué estás sintiendo en este momento a través de tus 5 sentidos? ¿Qué pensamientos están surgiendo? ¿Qué sentimientos se generan? ¿Y cómo es que tu mente se está sintiendo, ya sea en paz o en preocupación? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Está tenso? ¿Está relajado? ¿Cómo te ves, como una víctima o como un triunfador? ¿Qué pensamientos estás aceptando? ¿Cuáles estás rechazando? ¿Qué sentimientos te dominan cuando aparecen estos pensamientos? Quiero que esto forme parte de mí o no. ¿Cómo reacciono ante el estrés? Hay que pensar también en, ¿hay algún pensamiento de estos que son tal vez no tan buenos en el que yo me puedo enfocar para cambiarlo? ¿Cómo me siento yo cuando repaso o ensayo algo de manera repetida? Porque tal vez yo tengo que reaprender y llevar mis reacciones de forma diferente. Y esto lo tengo que hacer a través de ensayar algo repetidamente. Una pregunta importante es, ¿pongo yo mi corazón para quitar esta fortaleza tóxica de ese pensamiento negativo? ¿O no me estoy comprometiendo tanto en ello? Y si ya tengo yo un pensamiento que puedo cambiar por un pensamiento mejor, por un pensamiento más positivo, algo importante es, ¿lo estoy repitiendo y ensayando de manera repetida o no lo hago? Es decir, no hago esa reflexión enfocada. Porque al final es importante. Todo lo que yo haga a nivel neuronal se va a pasar a mis genes del ADN porque ocurre dentro de mi cuerpo esa tendencia que les decía yo de física cuántica y pensamientos negativos llegan y se ha demostrado que llegan a afectar porque encienden o apagan genes en nuestro DNA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tengo que rediseñar mis pensamientos, tengo que ver qué pensamientos nuevos puedo adoptar. ¿Y se acuerdan cómo vimos el árbol? Bueno, pues tengo que graficarlos como un árbol, cómo se verían. Y finalmente hay que actuar. Voy a cambiar mi lenguaje. En lugar de decir no puedo, adopto la palabra y la palabra me dice que dejo atrás todo lo anterior, todos los no fracasos, sino todos los aprendizajes de cómo no hacer algo y me extiendo hacia adelante, hacia la meta que voy, porque lo que me interesa es el pensamiento nuevo que quiero adoptar y no el pensamiento negativo con el que siempre estuve viviendo. Tomo acciones que refuercen el lenguaje y me inspiro viendo al futuro, viéndome yo, viendo lo que va a ocurrir de positivo. Ya finalmente, para terminar, las conclusiones es nuestra mente modifica lo que somos. No somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de cómo decidimos reaccionar. Nuestro cerebro tiene plasticidad, puede crear nuevos pensamientos a través de esos nuevos circuitos neuronales. No hay emociones negativas o positivas, las emociones son emociones y nada más. Son los pensamientos a los que les damos nosotros una valencia positiva o negativa. Pensamientos positivos van a permitir que heredemos a nuestros hijos conductas sanas. Si nos dedicamos a atrapar pensamientos negativos y los cambiamos por pensamientos positivos, y esto lo hacemos de manera enfocada, 15 minutos diarios, las verdades bíblicas que instalemos van a transformar nuestra vida, ¿vale?
Y bueno, quedo a sus órdenes. Aquí está el correo electrónico por si alguien requiere de alguna consulta o algo así, o en el código QR, si alguien quiere una sesión de orientación gratuita, ahí llenan el formulario, me llega a mí y agendamos lo que le llamamos sesión estratégica personal, y ahí vemos qué es lo que te está preocupando y de qué manera te podemos ayudar. ¿Vale? Pues eso era todo lo que tenía. Espero que todavía queden algunos por si tienen preguntas. Con mucho gusto aquí estoy para responder. Muchísimas gracias, Horacio. Creo que estuvo muy bueno, súper interesante. La verdad que es algo prácticamente como un mundo nuevo para muchos de nosotros y muchas gracias por darte el tiempo. Y pues como dice Horacio, si alguno tiene alguna pregunta, pues adelante, puede abrir el micrófono para que pues pueda exponer su pregunta. Dice Dem, súper interesante, me encantó, buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, en lo que quizás a lo mejor si hay alguno que se pueda interesar, yo sí tengo como tal vez una pregunta. Estaba poniendo atención a lo que nos estabas comentando y me llamó la atención esta parte de que decías de la teoría de cuerdas, ¿no? Y está como esta dimensión. Y en ese sentido, podríamos decir entonces que si entendemos que el mundo espiritual y el físico están entretejidos, como decías, por frecuencias y vibraciones, eh, y que Dios nos escucha desde esa dimensión presente, eh, ¿qué tanto de ese estrés crónico actual se debe a que estamos intentando resolver algo que no está en nuestras manos, la dimensión física? Problemas que solo se solucionan atrapando el pensamiento y sintonizando justamente esa frecuencia, nuestra frecuencia, con la de aquel que pues es Dios, pues, que nos llama amados. Sí, muy interesante la pregunta. Y bueno, es que la situación es así. eh, Tal vez no lo sabíamos en términos de física, por ponerlo de esa forma, eh, y a veces podíamos tener incluso la noción de que Dios estaba muy, muy, muy lejos, ¿no? Pero la realidad es que es muy cercano, está aquí. Por eso, en ese mundo, fíjate, es interesantísimo. La teoría de cuerdas finalmente a lo que llega es que las partículas que forman la materia no son otra cosa más que cuerdas de energía y están vibrando a ciertas frecuencias. Por eso mi mano no puede atravesar una mesa, por eso la camisa me cubre el cuerpo y ustedes no pueden ver lo que está debajo de la tela, porque está vibrando esto a una frecuencia que devuelve, por el efecto de la luz, devuelve cierta frecuencia también a sus ojos, y de esa manera yo estoy vestido. De otra manera, podría estar desnudo. Dios nos puede ver completos porque Él nos ve desde otra dimensión. Lo pongo así. Si el día de hoy nosotros estamos en tres dimensiones, ¿vale? Si hubiera un mundo en dos dimensiones y nosotros tomamos un lápiz o nuestro dedo y atravesamos esas dos dimensiones, digamos que sea como una hoja, y atravesamos dos dimensiones, nosotros vemos ese mundo de dos dimensiones como una hoja, porque tiene largo y ancho, pero nosotros tenemos la posibilidad de que estamos en un nivel superior y vemos esas dos dimensiones, porque nosotros estamos en tres, vemos las dos, no nos es problemático. Si hubiera gente viviendo en esas dos dimensiones, cuando nosotros metemos nuestro dedo, ellos no ven un dedo, lo que ven es que apareció un disco, porque nada más ven dos dimensiones. Y dicen, wow, o sea, interesante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre?
Para nosotros que estamos en tres dimensiones, hay cosas que no vemos de Dios, que no entendemos de Dios, que no podemos ver del mundo espiritual, pero que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida. Y entre esos está, por ejemplo, la oración y el atrapar esos pensamientos. Eso sí que lo podemos hacer. La palabra nos da esa posibilidad. Dios dice, no te dice atrapa los pensamientos, pero te dice modifica la esencia de tu mente, que son esos pensamientos. Quita esos pensamientos y pon las verdades de Dios. Y eso te va a llevar a ti entonces a tener una mente renovada y te va a dar una visión diferente y te va a permitir vivir más sano, te va a llevar, como dice en Josué 1:8 por ahí, que dice, si meditas en la palabra de día y de noche, ¿qué es lo que va a tener como resultado? Que todo te va a ir bien, porque vas a estar aplicando las verdades eternas del Dios que creó este universo. Y a la hora que tú los estés aplicando, te vas a estar beneficiando tú. Dice que la palabra incluso es medicina a nuestro cuerpo. Sí, Creo que esas grandes verdades las tenemos que empezar a practicar. Digo, ahora ya con base científica podemos entenderlo, podemos darle una mejor interpretación a la palabra, pero ya la palabra lo reflejaba de origen. No sé así si, es. si respondí la pregunta. Y claro, muchas gracias. Igual aquí también Denise nos dice llevar cautivo todos los pensamientos al trono de la gracia. Ujú, Justamente, sí, muchas gracias, Denise. Y también nos hacen una última pregunta ujú. que dice, eh, ay, se movió un poquito. Luis Pérez nos pregunta, nos dice, muchas gracias por la exposición, muy interesante. ¿Qué idea o consejo Ok, práctico ok. del libro le pareció más interesante u útil personalmente? Personalmente. Ajá. Sí, Bien, de lo que nos da la doctora Leaf, voy a quitar la presentación. De lo que nos da la doctora Leaf, para mí el punto central o el consejo mejor que yo pude encontrar fue el de atrapar los pensamientos, dedicarle esos minutos. Y les digo algo, eso tiene mucho que ver con la metodología de la terapia cognitivo-conductual, que te lleva justamente a analizar esos pensamientos y a crear pensamientos mejor adaptados a la realidad. Porque muchos pensamientos negativos no tienen que ver con tu realidad, tienen que ver con tus suposiciones, pero no con tu realidad. Entonces, el mejor consejo que yo pude encontrar en el libro y que les invito a que lo consideren es dedicar ese tiempo todos los días a atrapar esos pensamientos negativos y después a cuestionarlos. Les digo yo a mis pacientes, lo mejor que puedes hacer es la técnica del general Patton. George Patton, general de la Segunda Guerra Mundial. Le decían, oiga, ¿por qué usted es tan valiente? Y dijo, yo no soy valiente, yo soy un cobarde. Pero una cosa sí hago. Una noche antes de presentar una batalla, siento a todos mis miedos a la mesa y hablo con cada uno de ellos. Y una vez que los he derrotado en la mesa, me voy a dormir y me levanto al día siguiente y voy a la batalla. Entonces, créanme que eso es muy importante hacerlo. Poder enfrentar esos temores y decir, a ver, ¿qué tan cierto es que esto me va a ocurrir? ¿O qué tan cierto es que esto me puede llegar a pasar? Y en el momento en el que lo hago, tal vez me doy cuenta de que no es tan real y puedo desecharlo y adoptar una verdad diferente. excelente. Muchísimas gracias, Horacio. Pues nada más que agradecerte por darte el espacio, por el tiempo que nos pudiste ofrecer. Creo que, pues, como te digo, fue como un mundo de mucho conocimiento, de verdad, gracias. Y igual si alguno de ustedes, como ahí nos puso ya, compartió sus datos, Horacio, si tiene alguna pregunta
que requiera tal vez alguna asesoría, pues ahí está. La verdad es que súper recomendado. Y muchísimas gracias, Horacio, por este tiempo. Y también gracias a todos los que estuvieron presentes desde el inicio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos la siguiente semana pues para igual compartir más de lo que hoy estuvimos viendo en esta introducción, pero ya ir de fondo en el libro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Horacio. Qué bendición. Y pues bueno, estamos despedidos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Bendiciones.